En los últimos años hemos encontrado autores de ciencia ficción realmente notables. Uno de estos ha sido muy criticado, pero también muy elogiado por ciertos grupos que sintonizan con sus ideas. Y me refiero al autor Dan Brown. Dan Brown, que tiene varios títulos y todos ellos son bestseller en el mundo, tiene en particular una visión al respecto de cosas que él ha estudiado, de culturas, de conocimientos que él ha adquirido. Y entonces, de entre su obra, ahora es por todos conocido que existe un grupo de poder, que existe la mano detrás del poder. Pero no es una mano, en realidad todos lo conocemos actualmente como un gran ojo. Y ese ojo está presente en casi todo. Y en vez de decir en casi todo lo que vemos, ese ojo está presente y nos ve en todas partes. Para desarrollar el tema de hoy, te invito a que permanezcas y sintonices este canal. Quédate porque estamos en Rebelión de Lucifer. Hola a todos, son bienvenidos todos ustedes a Rebelión de Lucifer. En este episodio vamos a abordar un tema que muchos de ustedes han solicitado, que está de moda en las redes sociales y en internet en general, pero que también es un tema muy difícil de abordar, por una sencilla razón. Es difícil porque está muy desacreditado, es difícil porque ya se ha manoseado tanto que las personas casi ya no lo quieren oír. Y por otra parte, quienes lo escuchan, quienes están ávidos de escuchar de este grupo de poder al cual hoy abordaremos, pues tal vez tienen información muy distorsionada. Y cuando escuchan información que contrasta con la que ya tienen, simplemente se sienten muy mal y el agredido en este caso es el presentador de la nueva información. Es por eso que esta información es difícil de abordar. Pero precisamente por difícil de abordar es que a nosotros nos gusta tanto. Así que el día de hoy hablaremos de ese grupo de poder, de ese grupo aparentemente secreto denominado los Illuminati, o también conocido como Illuminati de Baviera. Para abordar el tema, comencé abriendo el capítulo de hoy hablando de Dan Brown. Dan Brown, este autor de ciencia ficción. Quiero ante todo decirles que dentro de los autores de ficción que vamos a estar citando y que ya hemos citado en Rebelión de Lucifer, muchos de ellos son notablemente estudiosos de las ciencias ocultas. Muchos de ellos han estudiado culturas muy antiguas. Algunos de ellos son iniciados en alguna corriente esotérica o en alguna corriente de transformación personal. Nuevamente, jamás podemos tachar de inicio a una corriente tanto esotérica como de transformación como maligna o como sectaria. Eso es un error. Es un error descartar información por haberla tachado o prejuzgado. Es un error recurrir solamente a una de las caras de la moneda sin ver la otra. De esta forma entonces, aquellos autores de ciencia ficción que han estudiado, que han adquirido conocimientos, que han formado parte tal vez de alguna logia, ponen una buena parte de esos conocimientos que han adquirido en sus obras. Y es entonces donde podemos encontrar los puntos más rescatables. Si sabemos nosotros discriminar entre la información, si sabemos separar perfectamente lo que se esconde entre líneas,
aprendemos a leer entre líneas, entonces vamos a hacernos de una información sumamente importante. Sabremos cuáles son los datos novelados, cuáles son los datos verdaderos. Entonces, para todo esto, nuevamente te recuerdo que el disfraz de ciencia ficción es una de las mejores tácticas para esconder información a la vista de todos. Y es por eso que cuando Dan Brown habla de los Illuminati, pues todos nosotros pensamos que es simplemente una de las herramientas o uno de los recursos de la ficción y que por lo tanto estos personajes son inexistentes. O que si acaso son existentes, aquellos que ya lo han ido a investigar saben que en algún momento en el tiempo se les perdió la pista y que entonces él recurre parcialmente a hechos bien documentados en trama, toda una serie de eventos y de personajes con los cuales desarrollar su obra. Bueno, dicho todo esto como antecedente, lo que hoy abordaré al respecto de Illuminatis tiene que ver más con su origen, pero con un origen más antiguo que este que tenemos documentado, que con los eventos más modernos relacionados directamente o atribuidos directamente a este grupo de poder. Y me refiero a lo siguiente. En un video pasado hablamos de que civilizaciones provenientes de otros sitios convivieron con la humanidad y se han encargado de dirigir el rumbo de la humanidad. Esta es no solamente una visión, sino es también una de las grandes explicaciones con las que contamos para darle respuesta a fenómenos que al día de hoy aparentemente no tienen solución. Hay comportamientos en la sociedad actual que solamente pueden ser explicados mediante la intervención directa de otras razas con el ser humano. Hay muchas evidencias de lo que ahora se conoce como paleoastronáutica, es decir, de visitantes del espacio exterior o de dimensiones externas ajenas a la Tierra que han convivido con el ser humano. Y entonces por ello es que encontramos tanto petroglifos como esculturas, como iconografía en una muy vasta cantidad de culturas milenarias del planeta que dan registro de que estos seres efectivamente visitaron la Tierra. Entonces, pues jamás podemos dar una explicación a fenómenos modernos sin remontarnos a la historia, pero a una historia verdadera, a una historia distinta de la que aparece en nuestros libros de texto, una historia que muchos han encargado de ocultar, por la razón siguiente. Todos estos alienígenas, es más, ocuparé el término televisivo, estos alienígenas ancestrales, convivieron con el hombre, pero también combatieron contra el hombre. E incluso estos alienígenas ancestrales pelearon contra otros alienígenas ancestrales. Siempre ha habido una disputa entre las diversas razas, porque, repito, lo que observamos en el planeta Tierra también ocurre en el espacio, también ocurre en el cosmos. Y si aquí hay diferencias de ideas, y si aquí hay peleas callejeras, pues también hay su equivalente en el cosmos. También hay razas que tienden a pelear más, que tienden a acaparar más, y otras razas que tal vez son más ecuánimes, razas que no intervienen mucho. Entonces, todo eso también se experimenta afuera. Entonces, cuando entendemos esto, podemos explicar que en el pasado, diversas razas provenientes de otros rincones del cosmos también se peleaban. Peleaban, pues, por intereses que tal vez en este momento no podemos suponer o de los cuales no hay documentación, pero de lo que sí hay documentación es de que peleaban y que eran distintas entidades. Entonces, como consecuencia de este tipo de guerras, el hombre o el ser humano también resultaba afectado. Sus ciudades eran derrumbadas, eran destruidas. Muchas ocasiones también se realizaba una racia o una limpia genética y entonces se eliminaba a una vasta cantidad de población porque ya no cumplía con los fines que alguna de las razas había determinado. Todo esto ocurría. Pero obviamente, por la propia naturaleza del ser humano,
naturaleza sembrada en el ser humano, naturaleza inherente a las personas. Muchos seres humanos también se rebelaban contra estas entidades opresoras y combatían contra ellas. Pero quiero, por favor, que tomes en cuenta o te pongas en el papel de alguna de las especies que en este momento valoramos poco, o alguna de las especies de las que abusamos mucho, como de los propios animales. Vamos a pensarlo. Ocupo mucho yo el ejemplo de las aves, porque lo tengo muy fresco, debido a el trabajo que he realizado durante años recientes, y debido también a que estuve implicado muy de cerca con un documental que habla sobre la producción de ganado y la producción de aves para consumo humano. Entonces ocupo el ejemplo de las aves porque en verdad que son animales que sufren una enormidad. Se les maltrata horriblemente. Las granjas para aves en las cuales estuve yo implicado realmente maltratan a los animales muchísimo. Y es por eso que cuando llegamos a comprar la carne al supermercado o en el mercado mismo, la encontramos tan golpeada y tan llena de moretones. Realmente son animales que sufren demasiado para darnos su carne. Así que tirarla porque sobró o porque alguien ya no la quiso comer, pienso que es la peor falta de respeto que se le pueda dar a un ser. Porque ya no quisimos, lo tiramos. No sé, o sea, esto es semejante. Me da verdaderamente repugnancia recordar. Bueno, ocupo esto de las aves como ejemplo, porque piensen ustedes cómo un ave nos ve a nosotros. Así como los maltratamos, así como los criamos para comerlos, ¿cómo nos verán las aves? ¿Cómo se sentirán cuando alguien va y recolecta todos los huevos para venderlos? Se los quitan, es como quitarle a sus crías. ¿Qué sentirán? Muy posiblemente sienten, y deben sentir de forma muy semejante a como sentimos nosotros. Están vivos, así que deben sentir igual que nosotros. Entonces, pónganse en su papel un momento. Ante esa opresión, ante ese hostigamiento de parte del ser humano, pues muy posiblemente en algún momento nos considerarán como sus grandes enemigos y no solamente como sus criadores. Ahora, volviendo a situarnos, el ser humano ha considerado también como sus enemigos a sus creadores o a sus dioses creadores, o simplemente aquellas entidades que los vigilaban de cerca. También en algún momento llegaron a sentir esa hostilidad, ese hostigamiento, y entonces se llevaban a cabo batallas, pero pues nuevamente, tanto como un ave de corral no puede combatir contra nosotros, e incluso así fueran cientos de aves no combaten contra nosotros por la superioridad que nosotros representamos para con ellos, pues en este caso los seres humanos tampoco podían combatir tan fácilmente contra ciertas entidades, simplemente por la supremacía tecnológica, por los conocimientos de guerra y hasta por una superioridad física notable en todos ellos. De manera que pues el ser humano tuvo que empezar a pactar con este tipo de entidades y generar entonces diversos grupos y zonas de tolerancia en las cuales habitar sin tanta injerencia de parte de los alienígenas ancestrales. Entonces, si son ustedes capaces de imaginar ese escenario que hoy propongo, este escenario donde se pacta con las entidades a cambio de no ser agredidos y a cambio de esa no agresión, ellos piden un tributo, como de esto que ya hemos estado hablando antes, los tributos de sangre, las ofrendas de sangre. Bueno, eso es parte de algo que se les puede ofrendar. Si pueden imaginar ese escenario, entonces estamos ya del otro lado y ya podemos entender a todas las sociedades secretas, discretas, a los grupos de poder, a la mano que mueve los hilos, podemos entenderlo realmente a todo. Si desde ahora concedemos que existen seres y entidades superiores a nosotros en todos los sentidos y contra las cuales no podemos combatir porque sencillamente somos como un pollo combatiendo contra un ser humano, entonces ya damos cabida
a todas estas explicaciones que hoy quiero proponerles. Porque para entender a los Illuminati, porque para poder entender a los Bilderberg, para poder hablar de Skull and Bones, para poder hablar de la masonería más oculta, para poder adentrarnos en los verdaderos grandes grupos de poder que incluso desconocemos, necesitamos saber que parten de pactos secretos, pero que se llevaron a cabo hace muchísimo más tiempo del que tengamos registro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esto creo que les va a abrir los ojos, y porque también este programa se podría volver muy largo y esa no es mi intención. Pero, ¿qué es lo que pudo haber ocurrido en un pasado lejano al respecto de los alienígenas y de las personas, o de estas otras entidades y los seres humanos? Pues algo muy sencillo. Un proceso que notamos en cualquier evento de conquista, en cualquier evento donde hay una interferencia, donde hay una invasión. Y eso es que el invasor comienza a combinarse y a entremezclarse con los invadidos, con los conquistados. Y esto ya lo mencionábamos en el episodio anterior, pero es que este es el punto fundamental. Si todas estas entidades copularon con los seres humanos, procrearon con los seres humanos, pues entonces tuvieron descendencia con una cercanía genética sumamente grande. Pero al mismo tiempo, o de manera simultánea, seres humanos que llevaban una corriente de desarrollo mediante la cual fueron inducidos, una corriente en la cual solamente el ser humano procrea con el ser humano, pues tuvieron descendencia simultáneamente, pero de forma apartada. Pero ¿qué ocurrió con todas estas entidades provenientes de otros sitios que procrearon con seres humanos? Pues tuvieron entidades híbridas, personas híbridas, seres humanos híbridos, en gran parte alienígena y la otra parte humana. Estos genéticamente, fisonómicamente, con respecto a los seres humanos que solamente han sido humanos por padre y por madre, pues obviamente tenían una gran diferencia. Y hablando de poder, y hablando de capacidades técnicas, hablando de capacidades culturales y demás, pues los híbridos, alienígena-humano, han tenido mucho más poder que los que solamente somos humanos, de los que solamente tienen dentro de sí mismos genes humanos o humanoides. Si esto lo vemos desde la biología misma, si lo estudiamos sin llegar a la biología molecular, viéndolo únicamente como la biología nada más, pues la carga genética o la herencia genética de los alienígenas es preservada a través de los híbridos, cosa que no ocurre a través de los humanos a secas, o de los humanos que solamente han tenido una línea genética de personas. Entonces, los genes de los creadores o de los primeros cultivadores de la humanidad se preservaron en sus híbridos. Y son estos híbridos los que después tuvieron descendencia, pero esa descendencia, de forma lógica, también lleva implicada la carga genética de los alienígenas ancestrales, de sus padres, de sus ancestros. Y si este proceso lo llevamos generacionalmente, podemos encontrar que en el planeta han convivido milenariamente o millonariamente tanto descendientes de solo humanos como descendientes híbridos de humanos con alienígenas. Y ahora, esos híbridos, humano-alienígena, o humano-entidad, si es que no te gusta el término alienígena, de entidad extraterrestre o extradimensional con seres humanos, pues estos híbridos también han sido tan distintos como las distintas razas extradimensionales o extraterrenas. Y de esta forma entonces, al día de hoy, es que encontramos también una diferencia fisonómica
entre los diversos continentes que componen el planeta. Es una de las explicaciones a por qué hay tan distintas fisonomías entre los asiáticos, entre los nórdicos, entre los americanos, etc. Diferencias de las que incluso es innecesario que yo te hable ahora porque las conocemos todos. Pero la diferencia en el color de piel, la estatura, la genética misma, las capacidades físicas, las capacidades en todos los sentidos, son distintas porque han sido también distintos los híbridos generados históricamente. E igual, es muy posible que tampoco existan ya verdaderos descendientes originales de solo humanos. Este tema es complejo en sí mismo, pero repito, si has podido imaginar los escenarios que estoy presentándote, entonces estamos ya del otro lado y ya es posible explicar lo demás, porque lo que sigue a continuación, y con esto termino, es algo que a todos nos va a sonar muy lógico, que nos va a parecer muy, muy lógico. Si tú tuvieras en este momento una gran mansión, o tienes muchos bienes que heredar, y todos estos bienes tú tuvieras la decisión de entregárselos a una u otra persona o a varias personas, ¿a quiénes elegirías para entregárselos? Te hablo yo de una herencia en vida. Una herencia en vida. Tú tienes la capacidad de entregárselo a quien decidas. Yo estoy seguro, estoy suponiendo, pero nuevamente digo, esto es lo más lógico, se lo vas a entregar a quienes tú consideras tener mayor estima. Entonces vas a discriminar entre aquellos que son tus amigos de aquellos que son tus familiares, y de entre tus familiares aquellos que son más cercanos a ti, de aquellos que son más lejanos, etc. Tomarás toda una matriz de decisiones con la cual elegir quiénes son los candidatos a recibir esa herencia en vida. Y entonces, muy posiblemente, y digo muy posiblemente, resultarán tus más cercanos los directos beneficiados de esa herencia que tú estás legando. Aquí es lo mismo. Aquellas personas que en el mundo actual tienen mayor poder político, económico, poder comercial y poder de decisión, son los más allegados genéticamente a las razas creadoras o a las razas alienígenas que convivieron con la humanidad directamente. Y entonces, cerrando ahora el circuito de lo que estamos explicando, si queremos entender el contexto de las sociedades secretas, si queremos saber por qué las sociedades secretas poseen conocimiento exclusivo y jamás se lo quieren compartir a los demás, si queremos entender por qué los Illuminati son actualmente lo que son, conocen, hacen y deciden como deciden y hacen, como solamente ellos son capaces, pues eso se lo debemos a que en ellos hay una enorme carga, una enorme preferencia de parte de los creadores, de parte de quienes influyen más en la humanidad históricamente, a comparación de las personas cualquiera que tienen mayor carga genética de solo humanos. Si esto queda claro, si este concepto resulta para ti imaginable, entonces hemos obtenido el día de hoy una enorme victoria. El día de hoy se han abierto para ti una nueva forma de ver el mundo, una nueva manera de explicarlo. Se ha abierto para ti un panorama muy distinto al que tenías hasta hace unos minutos o ayer. Así que hemos avanzado muchísimo si esto ya se ha logrado el día de hoy. Y por lo tanto, si esto ya se ha logrado el día de hoy, y es de lo que he venido a hablarte, aunque habrá una continuación a todo lo que estamos ahora exponiendo, pues debo cerrar el programa. Y por lo tanto, para cerrar el programa, nuevamente te invito a que te suscribas al canal si es que todavía no lo has hecho. Te invito también y te pido que apoyes a que difundamos todo este conocimiento compartiendo el video con todos tus conocidos, compartiéndolo a través de los medios electrónicos que tú consideres.
aquellos que más te agraden, aquellos en los que tú más te comuniques. Compártelo. Dale un like a este video y nuevamente nos vemos en un siguiente videoprograma de Rebelión de Lucifer. Hasta luego.